buenos días, queridos amigos. Aquí estoy, como siempre, con ustedes, el abuelito. Y hoy les doy las gracias a Dios por aclararme mi tiempo y aquí con ustedes poderles decir cosas que consideren, cosas que quizás les acerquen a la realidad y que borgue alguna política creada dentro de nuestra educación y que conociendo más ahora, pues podamos entonces aplicar esos conocimientos y así sumarlos a nuestra vida para hacerla más real y más productiva para nosotros y para la familia que fundemos. Se me hace una carga difícil el poder mantenerme con 3 transmisiones a la semana, a causa que he querido mantener mi ritmo de vida igual, pero la vida nos da solamente 24 horas al día y a mí me toca gastar mucho de ese tiempo descansando a causa de mi avanzada edad. También les doy las gracias a Dios porque el momento se ha llenado de eventos y de sucesos notables que me dan material para comentar. Hoy no es un día diferente, vamos a conversar sobre un videíto que ha surgido de un programa radial y que ha ido ascendiendo hasta Otaola y hoy es la comidilla de la mayoría de los youtubers que andan sin material. Además, las redes, especialmente Facebook, está llena de comentarios desagradables y no dados en su propio tiempo o en su propio contexto. Y así se agarran hasta de una tía encendida para mantener views y likes, aprestándose esos youtubers también a llenar las redes de opiniones, pero a todos los que he oído les ha faltado material para educar a los oyentes. Como esa es mi intención, dar una educación histórica de nuestra política, pues voy a hacer lo que ninguno ha hecho, decirlo todo, para que ustedes hagan su juicio y tomen una decisión con fundamento. Fundamento que le están negando a ustedes porque no los tienen. Y yo hoy sí les traigo. Eh, como ya soy viejo y tengo que narrar mis historias, pues eh, para enfrentar esto he decidido contarle alguna historita y al contarle la historia pues no fallo en el estilo ese mío de hacerles algún cuento viejo y hacer comparaciones ilustrativas para llegar al fondo del problema. El tema de hoy, repito, va a ser un video que se produjo en la radio, pero el video es viejo, es un video de hace 3 años atrás, donde el Coco Fariñas, lleno de indignación porque se sintió ofendido por palabras racistas y de otro estilo, ofensivas, reaccionó contra Rosa María Payá de manera incontrolable, diciendo incluso que votaría primero por Canel que por ella. Y entonces ahí vienen los memes en el momento del disgusto por haber dicho eso. Error, no debía haberlo dicho, pero bueno, es entendible en un momento de disgusto. Y les voy a explicar por qué a veces nosotros nos descontrolamos y decimos cosas que no teníamos que haber dicho. Y cosas que no sentimos, pero después la gente las toma con realidad. Yo tengo un hijo que me está molestando y le digo, te voy a matar si sigues haciendo eso. Y entonces la gente empieza en el YouTube, miren, el abuelito es un asesino, quiere matar al hijo, con un asesino yo no quiero dilear. Y entonces ahí vienen la gente que se agarran de esas tonterías, pensando que todo el mundo tiene ese cerebro de mosquito para que esas cosas funcionen. Hay que tener sentido común. Si alguien dice que va a matar a otro, pues eso es un error y la persona tiene que decir después, bueno, yo no lo quería matar, yo lo que me disgusté mucho y esas fueron las palabras que usé. Pero bueno, el Coco siempre ha dicho que él debate con respeto, pero si lo ofenden, él no se puede controlar, porque se conoce a sí mismo y reacciona fuerte. Eso pasó aquí, un evento lamentable y desafortunado. Si se hubiera enfrentado con otro hombre, quizá hubiera podido dar rienda suelta a la indignación y a la violencia y resolverlo como muchos hombres hacemos, en casos extremos, pues pelear físicamente. Estaba impedido porque el asunto era con una mujer, lanzó palabras descontroladas, como decir que votaría por Canel, cuando todos sabemos que eso no es así. A veces discutimos con seres queridos, seres que amamos, como esposas, hijos, amigos, y decimos cosas que no sentimos, pero queremos herir desesperadamente. Y entonces algunas personas le dicen al ser amado, yo no te quiero, o yo te odio, ojalá que te mueras. Aquí yo tengo una historia ahora de la vida real que ilumina mi argumento. Y fue un poco simpático, por eso se los voy a contar porque nunca lo he olvidado. Por allá por los 90 andábamos en los caminos del mundo y se fueron grupos a infinidad de países de África, Asia y América del Sur. En todas partes estaban los combatientes por los caminos del mundo.
Centroamérica también gente ahí. Y a mí me tocó asociarme con un grupo de África esa vez y estábamos haciéndole la guerra al comunismo. Y ahí nos tocó un grupo de 15 hombres escoltar y volar fuera del país a unos empresarios mineros sudafricanos. Air America, que era una compañía o una aerolínea privada, pero era de la CIA, nos dio dos Navajo Panther. Los que saben de aviación saben qué tipo de avioncito les estoy hablando. Y nos prestó a dos pilotos. Entonces, los mineros llevaron bastante oro en el avión. Y entonces eso causó que había un exceso de carga y los aviones estaban trabajando al máximo. Los pilotos nos lo dijeron, que estaban preocupadísimos, íbamos sobrecargados y éramos 15 hombres divididos en esos dos avioncitos. Bueno, nosotros salimos de Etiopía esa tarde con rumbo al Congo, que era un viaje larguísimo, y había preocupación de que el combustible no alcanzara a causa del peso. Los aviones no alcanzaban una altitud suficiente y se consumía más combustible. Entonces, a más de 3/4 del viaje, estábamos bordeando el lago Victoria y la cabina de uno de los aviones se empezó a llenar de humo blanco. Eso, pues todo el que está en aviones sabe que es un síntoma de un fuego que es relativo a la electricidad, cables quemados, o sea, ese humito blanco. Así que decidimos entonces, eh, pues seguir juntos los dos aviones, el que estaba con el problema y nosotros, y la decisión que se tomó al final fue aterrizar en Ruanda, que estaba muy cerca de ya el destino de nosotros, en el Congo. Bueno, para hacer este cuento corto, tuvimos que aterrizar en Ruanda y ahí nos encontramos con la guerra civil que comenzaba. Habían dos tribus básicamente en ese país, para los que no saben esa historia, los Hutus y los Fingis. Esa gente, los Hutus, a ver, los Fingis eran gente más culta, más preparada y los colonialistas siempre le dieron mejor educación y eso. Y ya después, cuando se empezó a hacer el cambio y darle la independencia, pues los Hutus se rebelaron contra los Fingis y entonces empezó una matanza civil horrible. Nosotros llegamos ahí cuando comenzaba eso y, y los Hutus al rebelarse contra los Fingis que gobernaban comenzaron una matanza terrible. Fue una matanza terrible. A mí nunca en la vida a nadie se le puede ocurrir lo horrible que fue esa matanza. Pero ahí vimos como los Hutus, una cosa, un estilo muy curioso de matar. A los niños los agarraban por los pies y les reventaba la cabeza contra los árboles, contra las paredes o contra lo que fuera. Entonces, además está decir que nuestras armas estuvieron calientes por días. A raíz de eso y de ese suceso, años después, estando en Colorado Spring, visitando la casa de uno de los hermanos, que fue de esos 15 que nos mantuvimos peleando en Randall, él tenía un niño pequeño que estaba un poco inquieto. Y Samuel, este era el que yo visitaba, un amigo mío colombiano, le dijo al niño que si no se estaba tranquilo lo iba a agarrar por los pies y estrellarle la cabeza contra la pared. Entonces, con mucha vergüenza, confieso que inmediatamente que dijo eso, empezamos él y yo a reírnos, porque sabíamos de dónde venía eso. De más está decir que Samuel estuvo, según me contó, por meses después sufriendo las críticas de la familia. Nadie en la familia le perdonaba aquella salvajada de decir que iba a coger a su hijo por los pies y reventarle la cabeza contra la pared. Entonces aquí tienen un ejemplo de disparates que decimos en un momento y que nada tiene que ver con la realidad. Así veo yo las palabras del Coco. A ustedes, pues que cada uno saque sus conclusiones. Yo no les voy a decir cómo ver cada cosa. Pero aquí toca hacer historia de cómo empezó todo esto. Esto no fue un exabrupto por una discusión pequeña, ni mucho menos. Hay que ir a la historia, hay que ir atrás. Les voy a contar lo que yo sé, cosas en que las que estuve directa o indirectamente envuelto, y también de cosas que aprendí después o de versiones que me dieron otros que participaron en otros eventos. Así que aquí les voy a hacer una historia de experiencias personales mías en este encuentro o en esta guerrita que hay entre ellos y en general les voy a confesar cosas que nadie les dice o cosas que se dicen por arribita sin sustento y que mucha gente incluso a veces no la cree y cree que lo que estamos echándole tierra al otro. Esta historia empieza exactamente en Puerto Rico. Había un encuentro nacional cubano que se hizo entre el 13 y el 15 de agosto del año 2015. Ese era un evento de 3 días, empezó un jueves, creo, algo así. Y porque era jueves, viernes y sábado, no recuerdo exactamente, pero bueno, sí sé que fue del 13 al 15. Y ese primer encuentro nacional cubano
reunió a 131 organizaciones que operaban en Cuba y en otros países del exilio cubano. En las primeras horas del encuentro se votó para formar dos consejos coordinadores, uno para dentro de Cuba y otro consejo para el exilio. En casi todas las cosas que se hacen en política, pues se hacen dos bandos gemelos para que trabajen uno dentro y otro fuera. Así que ahí no pasó diferente. Ya les dije, habían 131 organizaciones. Así que imagínense el esfuerzo que tuvimos los que organizamos de un modo u otro, que ayudamos o que colaboramos para que ese encuentro se realizara. Nosotros los presos políticos históricos estábamos muy entusiasmados por el encuentro, por la alta representación que había, 131 organizaciones, y porque se había logrado reunir las más importantes corrientes políticas opositoras al régimen de La Habana. Y estábamos ansiosos de un resultado positivo. Ahí estaba el movimiento 30 de noviembre, ahí estaba todo el mundo. Pero todo no es felicidad. El día 15, el último día del encuentro, se suscitó una agria disputa a causa de los nombramientos del resultado de los votos. Es decir, se votó para buscar los coordinadores de dentro de Cuba y fuera de Cuba, y donde se anunciaron entonces el resultado de los votos, pues Rosa María Payá se negó a los nombramientos de algunos coordinadores. Especialmente se opuso a que se nombraran los que ya habían ganado el favor del voto, como Pedro Peñaranda Machado, combatiente en Chile y en Nicaragua por los caminos del mundo; José Pepe García Pino, ustedes lo conocen por televisión, fue el hombre que capturó al Che Guevara, lo conocen; y a Guillermo Toledo Casazú. Este señor es un Peter Pan que vino de Cuba cuando era un niño y que fue boina verde y combatió en Vietnam. Esos eran los nombramientos. A esos nombramientos como coordinadores se opuso Rosa María, a pesar de haber sido democráticamente elegidos, alegando que eran terroristas. Esto enfureció a muchos y ahí se jodió la conferencia, que llevó meses coordinar, y la inversión del tiempo y el dinero que requirió coordinar también la asistencia de los opositores de dentro de Cuba, conseguirles pasajes, sacarlos a tiempo y tenerlos en la reunión. Eliezer Ávila, que estaba en esa reunión también, inmediatamente junto con Henry Constantín, tomó partido con Rosa María, y la cosa no quedó entre Coco y Rosa, sino que empezaron a saltar gente y a tomar bandos. Entonces, nosotros los del exilio histórico tratamos de apagar el fuego para dejar oportunidad entonces que en otra conferencia, donde se lograra lo que ya se había arruinado por una protesta antidemocrática de Rosa de no aceptar a los elegidos por votación. De Eliezer no sorprendió que él considerara terroristas a estos héroes luchadores por los caminos del mundo. Eliezer en esos tiempos estaba a favor del levantamiento del embargo y afirmaba que Posada Carriles era un terrorista, aunque está probado que nunca participó en actos terroristas, a pesar de haber sido juzgado 3 veces. Posada Carriles lo juzgaron 3 veces en 2 países diferentes por los sucesos del avión de Barbados, donde otros confesaron ser los autores, y Posada Carriles salió en libertad. No se esperaba esto de Rosa María, siendo ella declarada centrista, pues ahí se había portado apasionadamente como un extremista de izquierda. La cosa de Rosa María con Coco aumentó porque Coco se disgustó por la infame acusación que se hizo de terrorista a estos héroes, y se calentaron los ánimos entre ellos dos, que se dijeron horrores. Bueno, fracasado el encuentro, todos se retiraron muy decepcionados, culpando unos a otros de la falta de acuerdo y de organización para luchar unidos por la dictadura. Después me hicieron saber que aparentemente hubo un secuestro de la página de la organización, y otra joven junto con Rosa María comenzaron a postear dentro de la página el éxito de Cuba Decide en el encuentro y el apoyo recibido, cuando eso era falso. Ahí siguió, así que eso fue otro conflicto que surgió y otra guerrita. Ahí siguió la llama viva y el fuego ardiendo a través de los años. No recuerdo si antes o después de los sucesos de la cumbre de las Américas en Lima, Perú, pero también hubo un intento de demanda legal entre ellos dos por acusaciones de racismo entre ellos, y Rosa amenazó con sus abogados, pero después le informaron, y se enteró también por otra gente que le dijo directamente ahí, que todas las reuniones que se hicieron estaban grabadas. Entonces había pruebas evidentes y que ella no podía usarlo. Y entonces se cayó, porque los videos iban a mostrar las reales evidencias.
Además, Coco le dijo, yo también tengo mis abogados y tengo las pruebas y tengo 3 declaraciones juradas de líderes del exilio que estaban presentes como testigos y respaldan lo que los videos habían recogido de las palabras de ella y su conducta. A estas, el exilio histórico envió algunos representantes para arreglar la paz entre ellos dos. Y entonces fueron enviados representados en aquel momento al exilio histórico. Se envió a Santiago Álvarez, a Ramiro Gómez, más conocido como Manino, ustedes lo conocen, y Francisco Talavera, conocido como Paco. Mediaron entre ellos, me parece que también estaba Angelito de Fana, en eso no, realmente no me acuerdo. Y no quiero llamar a nadie para preguntarle. En ese caso, que me quieran silenciar para evitar más disputas. Bueno, con ellos se logró un acuerdo que al menos hubiera paz en la disputa entre ellos dos y que cada uno prometió entonces en ese momento no hablar del otro. Así que queríamos que las cosas corrieran en paz. Esa promesa aparentemente se ha mantenido hasta hoy, así que se mantiene ese acuerdo que se tomó, ese juramento que hicieron de no mencionarse uno con el otro. Entonces vino la reunión de La Habana, donde el presidente Barack Obama invitó a un grupo variado de 14 personas, entre las que habían opositores, panelistas, etc. Y donde Obama directamente preguntó si ya todos habían ido a Birmania, porque se les organizó para que fueran a Birmania y vieran cómo se había hecho el cambio de gobierno en Birmania. Y habían visto los cambios políticos efectuados, donde la dictadura de Birmania y la oposición se habían unido en un gobierno bajo la tutela de los Estados Unidos. Obama arregló todo, se hizo la paz, se cogió a los disidentes, se integraron a un gobierno con los dictadores que ya estaban dictando ahí, que habían asesinado ya a muchísima gente. Y bueno, pues entonces se mantuvo ese gobierno y Obama les preguntó, ¿fueron a Birmania? ¿Quiénes fueron a Birmania? Bueno, ahí estaban ya oponiéndose al plan de Obama del cambio fraude, que así se llamó al intento de Obama de integrar un gobierno mixto. Pues se opusieron, repito, abiertamente y retando a Obama, se pusieron Berta Soler, se opuso Antonio González Rodiles y se opuso Coco Fariña. Cada uno que habló y expuso sus razones a la oposición, cada uno diferente, todos tenían una razón diferente, pero bueno, todos decían que con dictadores no gobernaban. Y entonces pusieron sus razones a la oposición del gobierno formado por dictadores y disidentes. Los demás estuvieron de acuerdo porque Obama dejó claro que el que no se uniera a la proposición quedaba excluido de la asistencia económica que se le daba a los disidentes cubanos. Y el apoyo que recibían de los Estados Unidos en otras vías también se iba a cortar. Entonces, enfrentarse a Obama era una renuncia a tan necesario apoyo económico en aquel momento. Pero lo vieron moralmente inaceptable estos tres, el gobernar y formar parte de un gobierno donde Raúl Castro seguiría siendo el jefe. Los demás, incluyendo Rosa María Payá, quedaron con Obama, que les mantuvo la ayuda económica hasta hoy, y los demás quedaron fuera del grupo. Estos tres quedaron fuera de la distribución de fondos inmediatamente. Es bueno decir que ni Antune, ni Vicente, ni Félix Navarro fueron invitados nunca. Ellos no participaron en esa reunión donde estaban esos 14 con Obama en la embajada americana. En el caso de un Paco y José Daniel Ferrer, sí quedó dentro en el tácito acuerdo de seguir recibiendo dinero, apoyar el fin del embargo y formar gobierno en una cordial entente con la dictadura. De eso en otra oportunidad les explicaré por qué yo sigo apoyando a José Daniel Ferrer y explicar otras razones. José Manuel Ferrer además está en la cárcel y también un poquito más adelante, cuando venga en su contexto, les voy a explicar las razones. Y voy a seguir con esta historia porque es larga y quiero acabar pronto, no quiero enredarme. A ver, ¿por dónde estaba? ¿Por dónde estaba? La de Obama en la embajada. Ok, entonces, en el 2018, y aquí sí no les puedo decir cómo supe, eh, para recordar la identidad de mi fuente. Eh, Fue citado a una reunión en Washington, Coco Fariña, con Lanet, con Rosa estaba presente, se citó a varias gente. Y los que estaban ahí en la reunión representando los grupos que no eran disidentes, era Lanet, que con Aimel Río Wong, que allí estaba representando a Lanet, ya les dijo, estaba el Freedom House y estaba el USAID.
También había un representante de una organización panamericana, pero no recuerdo el nombre del representante, que era realmente un desconocido para mí. Yo estoy seguro, además, que la NED no era la cabeza de la reunión, sino la USAID. Pero al ser Aimel el único que hablaba español, fue el que se comunicó con ellos, con Rosa, y se acordó que ella, se acordó en la reunión esa, que Rosa María Payá fuera la representante de Cuba Decide dentro de los Estados Unidos y que Coco Fariña fuera el representante de Cuba Decide dentro de la isla. Eso fue un acuerdo, esas fueron situaciones que planteó el gobierno de los Estados Unidos, es decir, realmente que impuso. Ahí estaban Rosa y Coco y tenían que acatar las decisiones del gobierno americano de que Cuba Decide tuviera un representante de los Estados Unidos, un representante en Cuba, y además ellos lo nombraban. No era una cosa diplomática, no era una cosa democrática, perdón, no era una cosa que la habían decidido los cubanos. Los norteamericanos decidieron que Cuba Decide tuviera un representante en Cuba, un representante en Estados Unidos, que Rosa fuera la representante del territorio americano y que Coco fuera el representante de Cuba. El problema estaba en que Coco no aceptó la condición que impusieron de que ellos abogaran por el fin del embargo. Y se le explicó que de no aceptar ese cargo que le traería una ayuda financiera a través de los grants, pues se vería privado de ese apoyo monetario que estaría destinado a cualquiera que estuviera dispuesto a apoyar a los Estados Unidos en sus propósitos de completar el plan de Obama, de lograr una integración de la oposición y de la dictadura para poder gobernar juntos en Cuba. Como Coco se negó, ahí comenzaron sus vicisitudes porque le quitaron el presupuesto inmediatamente y la seguridad del Estado comenzó una campaña de arresto a los seguidores del señor Fariña dentro de Cuba. Debo aquí mencionar que a mí se me informó que en el 2014 hubo un intento anterior de comprar a Coco y a dos opositores más que no voy a mencionar porque esto me vino de dos fuentes distintas y si revelo las dos alguien va a quedar al descubierto. Así que el intento de comprar a Coco Fariña, les voy a decir solamente que es una persona de Miami, conocida, los reunió y les propuso en un campo de golf, les propuso grandes sumas de dinero para que apoyaran el levantamiento del embargo. Yo sé que Coco no aceptó porque Coco sigue apoyando el embargo. Si hubiera aceptado, pues hubiéramos concluido que aceptó entonces el trato. Pero aparentemente no. Pero los otros dos sí, porque sí apoyaron el embargo después. Y uno de ellos, un político famoso, aceptó el dinero y se declararon en contra del embargo norteamericano. Hasta aquí las razones que yo que recuerde y que sepa llevaron al distanciamiento entre Rosa y Coco. Pero podría agregar que puedo hablar un poco más de esta historia si no están cansados de oírme. Miren, Coco Fariña quedó encerrado en los Estados Unidos a causa de la pandemia y en ese tiempo, por febrero o por marzo, que fue a principios de la pandemia, en una directa en la que Coco participaba, porque estaba atrapado en los Estados Unidos y no podía viajar a Cuba, pues ahí entró Luis Santisteban y le preguntó por qué no apoyaba a Rosa si Rosa no era una traidora. No podía hacerlo, esa era la justificación de ella, porque su padre había sido asesinado por la dictadura. Bueno, ahí Coco le respondió, yo pensaba que lo iba a hacer del mismo modo que lo hizo Ferrer antes de llegar a un arreglo con Rosa. En una entrevista con María Elvira, Ferrer hablando de Rosa, dijo a María Elvira que el poder no se le daba, nada más que en las dictaduras. Entonces eso fue muy, muy claro de que en aquel momento por lo menos él no estaba de acuerdo con que Rosa María Payá fuera líder de nada. Porque realmente ser hija de un héroe, aparentemente para mí nunca lo fue, pero bueno, para muchísimos sí fue héroe y se lo reconozco. Se enfrentó con la dictadura, que se lo admiro, hizo un trabajo magnífico, pero no fue tácticamente preparado para saber que hasta lo podían matar. No, fue una persona que confió en la dictadura y eso le costó la vida. Pero bueno, eso de que dijo Ferrer de que Rosa no podía heredar el poder, que eso se hacía nada más en la dictadura, pues Coco no contestó así. Coco le dijo a Luis Santisteba el caso de un Sansuki, que era la hija del presidente de Pakistán. La dictadura le mató al padre, Pakistán, y después ella entró en arreglos con el gobierno. Y entonces en Myanmar, en Myanmar, que es Birmania, que se llamaba anteriormente,
pues ahí tienes una muchacha que le mataron al padre y también hizo arreglos con la dictadura. Quiero decirles una cosa, en el caso de Aung San Suu Kyi, ella fue a la cárcel después y ha pagado gravísimo porque ganó las elecciones, gobernó con la dictadura y un día la dictadura le dijo no, ya, y le dieron un golpe de estado y la sacaron de ahí y la metieron a la cárcel. Así que la dictadura la asesinó al padre, pero ella llegó a un acuerdo con los asesinos y gobernó con ellos hasta que fue traicionada. La misma que participó en el plan de convivencia con Obama en Pakistán, que fue Zulfikar Ali Bhutto, que era la hija del primer ministro. Ella también hizo negociaciones y también fue, eh, eh, también hizo componendas y gobernó juntos y tomó el poder después de incluso que le asesinaran a ella a dos hijos. Entonces Coco agregó que había estos casos donde a las hijas le asesinaban los padres de las dictaduras y de todas formas hacían negocio, que eso no era ser hija de que me mataron a mi padre nada más, no es razón para pensar que tú eres completamente fiel a la causa de tu padre. Entonces, hay infinidad de casos, o bueno, no infinidad, pero hay más casos que se pueden mencionar, donde las hijas de padres asesinados por las dictaduras después pactan con el enemigo para terminar también después nuevamente traicionadas. Eso es lo normal. Bueno, después de esta intervención, y eso ya es, eso es yo que estoy derivando, después de esa intervención fue cuando Luis Esteban comenzó una defensa, al comenzar esa defensa con Rosa, pues se ganó un puesto en Cuba Decide, donde se dice, y voy a decir aquí, voy a hablar como algunos habladores, se dice, se murmura, se habla, se chismea porque no tengo prueba, que Otaola es el mono Pancho que le tira mierda a los opositores de Rosa. Y aquí quiero hacer una aclaración de derechos de autor. Este chiste del mono Pancho no es mío, es de un amigo. Además, y sigo entonces, bueno, Otaola está un poco desviado de la línea de Cuba Decide. Y yo personalmente veo a Otaola con actitudes que lo alejan mucho de las normas de Cuba Decide. Por lo que veo que en el futuro posiblemente él abandone el apoyo que le da ahora Rosa. Quizás si es pagado, pues no sé, no. Pero yo pienso que él a veces no es tan apegado al dinero como mucha gente lo critica y se levanta o se pone en contra cositas que van de cabeza contra Cuba Decide. Entonces yo pienso que un día le va a cortar el apoyo a Rosa y lo va a dejar colgado. Va a dejar colgado a los que junto con él o por causa de él apoyaron a Rosa. Porque Otaola lo hace así. Ella querrá seguir pagándole a Pancho, pero Pancho quiere ascender y tiene ayuda. De eso yo culpo más a los políticos norteamericanos que a pesar de ser de derecha y ser conservadores, se acercan con adulación fingida a Otaola y le conceden prebendas que solo están reservadas para los más íntimos. Y quizás esta sea una de las prebendas que Otaola recibe por apoyar a Rosa. No sé, como esto viene del gobierno americano, la cosa ha llegado tan lejos que yo recuerdo una vez que Marco Rubio coquetea con Otaola, incluso después que Otaola lo llamó prostituta. Entonces estos que se dicen conservadores y serios, después no sé. Pero bueno, es evidente que la actual administración desea lograr un cambio fraude para completar el legado de Obama, que ya fracasó en Birmania, y que los políticos cubanoamericanos apoyan a cambio de otras prebendas que Biden les da. Y así nosotros seguimos siendo la carta de cambio para conveniencia personal de políticos y sus marionetas, siendo sacrificado en realidad el pueblo cubano. La red de Cuba Decide es más densa con pequeños operadores acercados por adulaciones o por simpatías personales y algunos grupos del exilio los identifican como los miembros del CDR, así se le dice a la red de Cuba Decide. Coincido con un famoso opositor que me dijo anoche que los actuales presos en Cuba son rehenes de un cambio y que, por ejemplo, Alcántara y Ferrer podrían ser liberados al ocurrir el fraude, ya que ellos posiblemente participen. En el caso de los Sorbo, se espera que su amigo lo convenza, digo Alcántara, para que participe, ya que yo sí sé que los Sorbo tiene ideales un poquito más sólidos, pero intelectualmente puede ser convencido por Alcántara. En el caso de Coco, lo más probable es que él sea arrestado al llegar a Cuba y lo mismo le pase a Berta Soler y a Antonio Rodiles si van a Cuba, porque si hay conversaciones, ellos no van a poder participar, el gobierno cubano no lo quiere participando porque se van a negar, pero tendrán una excusa perfecta, no pueden participar porque están encarcelados. Yo creo que despejé muchas dudas con esta historia,
les he dado información, he tratado de ser lo más estable posible sin dejarme caer de un lado o de otro, aunque si uno es franco y honesto no puede evitar eso. Pero bueno, que nadie en el exilio posee esta información que le estoy dando. Es decir, toda junta, en un paquete. Unos saben una cosa, otros saben otra. eh, pero la historia completa aquí se las estoy dando ahora a ustedes, porque yo siento la obligación de revelarle a esta generación ignorante, y perdonen que no lo digo para ofender, sino porque no conocen nada profundo de lo que se mueve por debajo. Y rápido salen a las redes a opinar disparates superficiales y carentes de base o evidencia. Dejan escapar sus más bajos instintos cuando les desagrada una persona y entonces le echan mierda encima. Yo me mantengo frente a todo lo dicho y reto a que me disputen algo de lo que he dicho. Si es que quieren que revele más y quieren que muestre evidencias de todo y cada cosa que les he dicho, ahí están los documentos. Le he mencionado nombres que están aquí en el exilio. Llámenlos y pregúntenle si eso es real o no. Además, revelando más, voy a dañar a personas que no lo merecen y a los que les aseguro que mis principios no me permiten abrir la boca. Quedan cosas que me han confiado fuentes que no voy a revelar, pero no lo he dicho todo, también porque todo no lo sé. Queda ahora preguntarnos primero, ¿cuál es la razón que tuvo Omar Moinelo para inmiscuirse en este asunto tan complejo cuando él no llega a ese nivel? Él no trata asuntos de ese tipo. ¿Por qué se usó un video tan viejo y ya olvidado y sacarlo a la luz a estas alturas de la vida sin ninguna justificación? ¿Quién le dijo que lo hiciera con ese específico video? ¿Por qué se prestó a poner solo el final y no la razón por la que Coco se alteró perdiendo el control? ¿Por qué estaba escondido en la sombra y listo para comentar sobre el video el actual presidente de Somos Más? ¿Será porque Fanto está más fuerte que nunca? ¿Será porque Coco ha logrado nuevas alianzas en el exilio que lo han fortalecido de sobremanera? ¿Será porque Coco está a punto de hacer algo o lograr algo que ellos lo quieren impedir? Digo, sus enemigos. ¿O será porque la situación actual de Cuba y las próximas elecciones presidenciales norteamericanas acortan el tiempo de lograr el cambio fraude y están obligados a actuar pronto con el proceso final del cambio? Tengo más preguntas, pero también sé que usted tiene la suya. Yo los voy a dejar meditando en esto eh, por todo el fin de semana. Y quizá, sin asegurárselo, quizá, porque es una idea que se me ocurre en este mismo instante, y tengo que pensar los pros y los contras. Pero quizá este fin de semana se me ocurra, o el lunes, perdón. Piénsenlo, discútanlo el fin de semana, que las redes comenten, el que le dé la gana. El que no tenga material ni chismes que hablar, que coja esto y empiece a comentar lo que le dé la gana y que desvíe al público de la forma que le dé la gana. Yo voy a estar aquí de nuevo el lunes a las 11 de la mañana y no voy a hacer ninguna directa el lunes a las 11 de la mañana posiblemente. Voy a entrar en YouTube para que todo el que quiera a las 11 entre y me haga sus preguntas. Si hay curiosos, les responderé o solo conversaremos, lo que quieran ser. Pero si nadie se comunica, mejor. Así voy a estar muy feliz de tomarme el lunes totalmente de descanso. Eso es todo por hoy. Recuerden apoyarme en el canal, un canal que no monetiza para esos cimarrones que atacan con que hacemos dinero, con el dolor del pueblo. Ya monetizar, porque no hay nada malo en eso. Es posible que sí que monetice, no lo sé. Pero las balas están muy caras y ya me han criticado de la cámara, que es baratica. Así que suscríbanse al canal para estar listos el lunes a entrar en la directa si me decido hacerlo. Y así, si se suscriben ahora, pues el lunes les llegará una activación de la campanita, les llegará un aviso. Así que la patria nos espera, no la defraudes. Gracias por el ingreso al canal, un abrazo a todos y muy buenos días. O bueno, casi lo que puedo decir es muy buenas tardes. Que la pasen bien y nos vemos el lunes.